por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático, titulado Todos los que defendieron los llamados nacionalismos no entrarán al reino de los cielos, porque atrasaron con su concepto mundano a que el mundo conociera el concepto universal del Padre. Las llamadas naciones son producto de un sistema de vida que no salió de la ley del Padre. Sí, hijito. Los conceptos de nacionalismos son pruebas relativas para todo espíritu. Los nacionalismos son desconocidos en el reino de los cielos, porque la familia es una sola en el Padre. Y teniendo un solo Padre, no necesita dividirse en naciones. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. De verdad os digo que las escrituras del Padre no enseñan la división en ninguna forma imaginada. Porque ningún espíritu dividido entra al reino de los cielos. Todos los que conocieron naciones no entrarán al reino del Padre. Porque la división no es del Padre. Es obra de hombres. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no perteneció a nación alguna a uno que perteneció a una de ellas. Ciertamente que tuvisteis libre albedrío. En libre albedrío formasteis las naciones. Todo libre albedrío es probado por el Padre, como es probado vuestro espíritu. Las naciones fueron formadas no por cumplir lo del Padre, sino por cumplir las leyes del oro. De verdad os digo que por los intereses mundanos de unos pocos fueron creadas las naciones. Este mundo nunca debió haberse dividido, porque se le enseñó que solo Satanás divide. Y la perpetua división mental en las criaturas eterniza la injusticia y el odio. Esto no lo vieron los ciegos del pasado ni del presente. Ciegos los padres y ciegos los hijos. Ni padres ni hijos ciegos entrarán al reino de los cielos. Los que defendieron el nacionalismo, al grado de matar por él, no entran al reino de los cielos. Los demonios de las llamadas Fuerzas Armadas son la máxima expresión de esto. Olvidaron estos demonios que por sobre todas las inclinaciones del espíritu están primero los mandamientos del Padre. He aquí que todo guerrero del mundo pidió al Padre no dejarse dominar por el complejo de la fuerza. Todos los que sirvieron a las armas fueron dominados por este complejo, propio de un poco evolucionado. De verdad os digo que toda caída espiritual que impide que la criatura entre al reino de los cielos es un complejo, el más demoníaco de los complejos. Pues si no se es de la luz, se es de las tinieblas. He aquí el destino de los que prefirieron luchar por un nacionalismo efímero y que violó las leyes del Padre. Pues las naciones salieron de los hombres, y no de Dios. De acuerdo a los divinos mandamientos y a las enseñanzas de las Escrituras, en este mundo se debió formar una sola nación. Un solo gobierno universal. Un solo símbolo. Porque solo existe un solo Dios no más. De verdad os digo que la más microscópica imitación a las leyes del Padre es premiada en el reino de los cielos. Quien divide y aleja a las criaturas de los mundos del Padre no espere premios en el reino de los cielos. Solo deben esperar el juicio final. Es lo que viene a este mundo. Juicio divino a las actitudes que creó el mundo a través de los siglos. Este mundo se organizó violando los divinos mandamientos del Padre. Y nadie pidió al Padre violar ni una microscópica parte de su ley. Ciertamente que todos usaron el libre albedrío. Mas, todo libre albedrío del Padre salió. Y el Padre no divide a su propia creación. Satanás lo hace. Y con ello perpetúa la injusticia y el dolor. De verdad os digo que la prueba de la vida que pedisteis debió haber sido en felicidad. Mas, os alejasteis de las Escrituras del Padre. Quien se aleja del Padre encuentra tragedia. Este mundo hizo su destino según los apetitos humanos. Las ideas así generadas son de microscópica jerarquía.
no alcanzan a entrar al reino de los cielos. Ni ideas, ni creadores de ellas. He aquí que la humanidad y su herencia no entran al reino de los cielos. Si este mundo hubiese cometido tan solo un segundo o menos de violación en el tiempo total de su historia, tampoco entraría al reino de los cielos. Porque hasta ese segundo se quejaría al Padre, que estando en todas las cosas creadas, está también en todo lo imaginado. El segundo como unidad de tiempo, lo creó el hombre. Mas, le fue dado el haberlo creado. De lo contrario, el segundo le sería desconocido. Habría creado otra unidad de tiempo. He aquí que la justicia del Padre es expansiva hacia todas las dimensiones imaginables. Infinita en el microcosmo. E infinita en el macrocosmo. Irradia hacia lo invisible y hacia lo visible, hacia lo que no se ve y hacia lo que se ve. Esta ley del Padre lo controla todo. Todo lo ve. El Padre no interviene en los acontecimientos de este mundo, porque vosotros mismos así lo pedisteis. Cada uno de vosotros pidió un tiempo y una medida en cada acto realizado en la vida. Y el Padre respeta vuestro pedido de vida. Este tiempo pedido por vosotros mismos resulta microscópico ante el tiempo infinito del Padre. Porque lo del Padre no tiene ni principio ni fin. Lo que para vosotros es una pesada carga, para vuestro Creador es solo un instante. Un chispazo o un relámpago. La prueba de la vida que pedisteis en el reino de los cielos incluía ni la presencia del Padre ni el recuerdo del pasado. Y se os concedió. Una prueba bastante difícil, cuando el libre albedrío no considera al Padre en todos los actos que genera. Porque se crea ilusiones que le alejan más y más del reino de los cielos. Porque a cada instante, a cada segundo transcurrido, cada uno de vosotros os alejáis más y más del reino de los cielos. Porque estáis viviendo un tiempo que es toda una violación viviente en vuestro espíritu. Todo el sistema de vida que llamáis capitalismo os aleja del reino del Padre. Porque tal sistema de vida es desconocido en el reino de los cielos. Toda mezquindad y egoísmo imaginable son desconocidos. He aquí vuestro llorar y crujir de dientes. Porque no existe tragedia mayor en la criatura cuando sabe que nunca verá a su Creador. He aquí la obra de los demonios del oro. He aquí a los engañadores del mundo. Os ilusionaron por un instante y os condenaron por una eternidad. He aquí las tinieblas de este mundo. El único demonio que dividió la obra del Padre. Porque todo capitalista cambió de señor. Y no se puede servir a dos señores. Ellos prefirieron servir al Señor del interés pasajero. Y no al Señor que todo lo creó. He aquí que Satanás dividió al mundo y lo confundió. Ningún mundo dividido y confundido entrará al reino de los cielos. De verdad os digo que tal revelación provocará la caída del sistema de vida capitalista. La espiritualidad de las criaturas así lo determinará. La más grande revolución surgirá de ellos. Porque es la espiritualidad la que siempre determina los cambios en los planetas. Todo cambio que provocó la ley del oro fue relativo y fue probado en un efímero tiempo material. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. El mundo que se dividió en su misma organización creó ideas vivientes que también llevan por semilla la división. La Tierra creó un sistema de vida que salió de hombres libertinos. Hombres que por su misma poca evolución confundieron al mundo con ricos y pobres. Estos seres libertinos inventaron el capitalismo. El capitalismo de los libertinos no está en las escrituras del Padre. Porque el Padre no divide a nadie. Su mandamiento dice, no robarás. Al pobre se le roba. Porque todo pobre tiene la herencia del Padre. Esta divina herencia es el derecho a la igualdad. Los libertinos no respetaron este derecho universal. Ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Ni ninguno ha entrado.
Este libertinaje de violar la ley del Padre está disfrazado. Los demonios le llaman derecho a la libertad. Usan términos tales como libre, libertad de derechos. Derechos humanos. Ningún derecho humano consideró las escrituras del Padre. Y ninguno de estos derechos valen en la justicia del Padre. Porque salieron de una extraña moral y extraña espiritualidad. En el reino de los cielos solo se conocen los mandatos del Padre, que son para infinitos mundos. De verdad os digo que sois los grandes desconocidos en el reino del Padre. Porque creasteis leyes que tienen por base las tinieblas. El no considerar a las escrituras del Padre es una forma de tinieblas. Porque es desobediencia espiritual. De verdad os digo que basta que olvidéis al Padre, tan solo un segundo o menos en la prueba de la vida, y no entráis al reino de los cielos. El estar en perpetuo contacto mental con el Padre se traduce en vivir en un sistema de vida inspirado en sus escrituras. He aquí el único derecho de libertad preexistente a todos los otros derechos imaginables. Porque siendo el Padre el primero por sobre todas las cosas, es primero en todas las cualidades y calidades pensantes. Los libertinos de este mundo dividieron al mundo en naciones, diciéndoles las escrituras del Padre, que solo Satanás divide. Y por dividir a este mundo en naciones, este mundo no entrará al reino de los cielos. Porque ningún espíritu que oyó, vio, sintió o vivió la división entrará al reino de los cielos. He aquí la obra satánica de los libertinos. He aquí el llorar y crujir de dientes del mundo del libertinaje. Un mundo salido de las leyes del oro. Un mundo desconocido en el reino de los cielos. Un mundo que después de ser juzgado, pasará al olvido. Porque todo árbol que no plantó el divino Padre Jehová, de raíz será arrancado. Este divino término es ley expansiva y viviente. Porque los planetas nacen de las ideas. Y los planetas al expandirse, crean plantas. Que en sus leyes de plantas tendrán la influencia de la idea que creó al planeta. Es decir, los mundos nacen desobedientes por herencia creadora. Rectificar a los mundos en el uso de sus libres albedríos es el objeto divino de toda escritura salida del Padre. Mas, hay mundos como el vuestro, que son ciegos por soberbia. Los espíritus del libertinaje son los ciegos del mundo. Mas, hay muchas clases de ciegos. Ninguno que fue ciego entrará al reino del Padre. De verdad os digo que es más fácil que entre al reino de los cielos uno que jamás oyó hablar del Padre en su vida, a uno que sabiendo por escritura o comentario de su existencia no lo tomó en cuenta. Los últimos envidiarán a los primeros. He aquí que ningún llamado cristiano entrará a la gloria del Padre. Porque lo son de boca, y no de mente. Ningún cristiano vivió de acuerdo exacto a las escrituras del Padre. Porque fueron influenciados por el sistema de vida de los libertinos. He aquí que no se puede servir a dos señores. No se puede servir al verdadero Dios si al mismo tiempo se está viviendo un sistema de vida inmoral. Por muy sanas que hayan sido las ideas de una criatura, el solo hecho de haber conocido el mundo del libertinaje le impide entrar al reino de los cielos. Tal rigurosidad la pidió la criatura humana misma. Pidió al Padre vivir con la más elevada moral imaginable. Mas, el mundo de los libertosos lo influyó en sentido contrario. En vez de conocer la verdadera moral en la prueba de la vida, conoció la inmoralidad. De verdad os digo que ningún inmoral de este mundo ha entrado al reino de los cielos. Ni ninguno entrará. La mayor inmoralidad de este mundo la inició la llamada Iglesia Católica. Una iglesia salida de hombres y no de mis escrituras. Si tal iglesia fuese de mis escrituras, tendría la mayor potencia en moral en el mundo. Mas, no la tiene. Ni la tendrá jamás. Porque se le cumplió el tiempo pedido. Los llamados religiosos olvidan que todo espíritu es probado en la vida. Ellos nada tienen de especial. Mas, se les juzgará primero.
porque falsearon el Evangelio del Padre. Cayeron en sus propias pruebas de vida. Y junto con ellos cayeron multitudes de ciegos que les creyeron. De verdad os digo que todo cristiano fue ciego. Pues fueron cristianos de boca, y no de conocimiento. Si hubiesen escudriñado las Escrituras, habrían visto que la caída y condenación de su propia iglesia estaba en las mismas parábolas. Las Escrituras del Padre Jehová son una prueba para todo intelecto humano. Porque se os enseñó que el Padre está en vosotros mismos. Si vosotros fuisteis ignorantes de las Escrituras, vuestro Creador presenció en todo instante de tiempo vuestra ignorancia. Por voluntad propia fuisteis ignorantes. Sucumbisteis ante la ilusión de la vida. Y todos vosotros prometisteis en el reino de los cielos no dejaros sorprender por ninguna ilusión que impediría vuestra entrada al reino. Todo espíritu humano pidió retorno con llegada al mismo punto de partida. Pidió ser probado en un tiempo llamado vida humana. Una vida casi desconocida en el universo expansivo pensante. Porque lo desconocido existe en grado infinito. Tal como es infinito lo conocido. De verdad os digo que los llamados nacionalismos son de espíritus atrasados. Que están aún en la etapa de la perfección. No salen aún de la confusión mental. No les ha llegado aún la luz del conocimiento universal. Una luz que estremecerá a este mundo. Porque al explicar las leyes de cómo fueron hechas las cosas, el Padre Jehová os juzga. Existe relación íntima que nunca sospechasteis entre vuestras acciones mentales y las galaxias del infinito. Cada mente repercute en el todo sobre el todo. Porque del todo salió. Las Escrituras del Padre os fueron dadas para que estuvierais en armonía con el todo. El todo supremo en su más elevada expresión son los reinos de los cielos, que equivale a decir el reino de los cielos. Los cielos son unificadores. Habiendo en ellos variedad en el pensar, existe a la vez un solo pensar. El comunismo está en ellos, en una forma tal que nace de ellos el amor eterno. Ni la más microscópica opinión encontrada perturba el amor común de los ángeles. La diferencia entre vuestros conceptos y la de los seres del reino está en que vosotros pedisteis, por un instante celestial, probar una vida en un lejano planeta llamado Tierra. El instante celestial representa toda una vida humana. Y toda la historia de un planeta. Vuestro pedido lo hicisteis en los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino. Entre vosotros y las criaturas del reino media una eternidad de existencias, cuyo número no podrá jamás ser calculado. Ellos han nacido en una cantidad de veces, como el número de arenas que contiene un desierto. Quien no naciere de nuevo, no ve el reino del Padre. Porque el mérito espiritual no lo acerca a ello. Al decir cielo, se quiere decir una sal del conocimiento. Un grado en la esfera celeste. Un cielo que no teniendo fin, es desconocido en el infinito. La sal del conocimiento es la cualidad y calidad de una vida. La más elevada cualidad y calidad de una vida es la que imitó en lo posible imaginado a las Escrituras del Padre, haciendo de su sistema de vida el verdadero evangelio viviente. En vuestro mundo, los espíritus viven las nacionalidades. Las viven porque las pidieron. Las viven como pruebas. Mas, si por causa de los nacionalismos se llegó a violar la ley del Padre, más os valdría no haber pedido la prueba de los nacionalismos. Lo que vosotros defendisteis en la tierra, no se defiende en el cielo. Porque allí os encontraréis con el comunismo celestial, en que no existe la polémica. Allí nadie es probado. En el reino de los cielos, lo único que se os pregunta es en qué grado cumplisteis las Escrituras y mandamientos del Padre. Allí jamás se ha hablado de religiones, nacionalismos ni de fuerzas armadas. Porque nadie las conoce. Es lo que se llama una extraña moral, ajena a las Escrituras del Padre. Porque solo Satanás lucha contra la igualdad enseñada por el Padre. De verdad os digo,
vosotros que matasteis por imponer el llamado nacionalismo, lloraréis ante el juicio universal. Tendréis que pagar hasta la última molécula de carne de cada víctima. Por sobre todo nacionalismo imaginado, está primero el cumplir con los mandamientos del Padre. El pueblo que fue el explotado luchó contra el demonio de la explotación. Grande es delante del Padre, quien se tomó el trabajo de combatir a Satanás. Si el sistema de vida basado en las leyes del oro no salió del Padre, los revolucionarios de este mundo son grandes y bienaventurados en el reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos un revolucionario que arriesgó su vida por un ideal de justicia, a que entre un cómodo que vivió indiferente en medio de la lucha de los demás. Ciertamente que ningún rico de este mundo posee méritos para entrar al reino del Padre. Porque a nadie se le mandó tener más que otro. ¿No se os enseñó que todos sois iguales en derechos delante de Dios? Ciertamente que los ricos no tienen Dios, porque no lo han reconocido en sus formas de vida. Los llamados ricos ya obtuvieron sus recompensas en la vida. Nada esperen de la resurrección de toda carne. Ningún violador de la ley del Padre será resucitado a niño o niña. Es más fácil a que sea resucitado uno que fue pobre a uno que fue rico. Esta ley corresponde a que uno adelantó un premio no conocido, y el otro esperó a recibir un premio tan poco conocido. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención y, si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio.